Supongamos lo siguiente, tenemos a un Dios que es todopoderoso, es decir, omnipotente, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe y que es bueno. Quedémonos con esas tres características. Ahora pensemos en lo siguiente. Primero, este Dios quiere acabar con el mal del mundo, pero no puede. Entonces, no es omnipotente, no es todopoderoso. Segundo, este Dios puede terminar con el mal del mundo, pero no quiere. Entonces, no es bueno. Tercer punto. Este Dios no quiere ni puede acabar con el mal del mundo. Entonces, ¿para qué llamarlo Dios? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Soy Canuto. Hemos estado hablando acerca de 3 preguntas del coronavirus. Esta es la segunda pregunta. La primera fue si el coronavirus era un castigo de Dios a la humanidad. Y la respuesta a esta pregunta es bastante ambigua y queda como un poco en el limbo, pero en realidad no es importante. No es lo relevante, porque lo relevante son otras cosas. La segunda pregunta, que es la que estamos viendo hoy, es ¿por qué un Dios bueno permitiría algo como el coronavirus? De hecho, es más, ¿por qué un Dios bueno permitiría cosas como el cáncer, como el SIDA, como las hambrunas, como los terremotos, como los tsunamis, las inundaciones? En fin, ¿por qué un Dios bueno habría de permitir cosas malas, que cosas malas ocurran en este mundo? Hoy vamos a tratar de hablar un poco de esto y veremos hasta dónde podemos llegar. Así que bienvenidos a este episodio donde hoy hablaremos de esta segunda pregunta, que es ¿por qué un Dios bueno permite algo como el coronavirus? Bueno, este dilema del que acabamos de hablar es conocido como el dilema de Epicuro y fue planteado por un filósofo griego llamado Epicuro que vivió aproximadamente entre el año 342 y el 270 a.C. O sea, es un dilema bastante antiguo y de hecho el problema del sufrimiento humano es tan antiguo como la humanidad misma, es tan antiguo como el hombre. Siempre nos hemos preguntado lo mismo, ¿por qué hay sufrimiento? Y en realidad no hay una respuesta satisfactoria ni definitiva, y de verdad no creo que en este video la podamos tener, pero sí podemos un poco explorar y analizar algunas cosas que nos van a llevar a unas reflexiones bien interesantes y algo profundas solo con este dilema. Lógicamente, este dilema fue planteado pensando en las deidades griegas, en los dioses en los que creían los griegos, en Zeus, Hera, Afrodita, Apolo, Hefasto, etc. En realidad, en esos dioses, aunque podemos extrapolarlo al Dios de la Biblia, podemos tomar este dilema y plantearlo pensando en el Dios que nos describe la Biblia. Después de todo, el Dios del que nos habla la Biblia es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios bueno. Así que podríamos en primera instancia aplicar este dilema. De hecho, este dilema es muy utilizado como un argumento en contra de la existencia de Dios. Y este dilema, si es bien abordado, puede debilitar la fe de una persona cristiana y puede, por otro lado, reforzar la fe atea de una persona. Así que yo personalmente no lo tomo a la ligera y no daría una respuesta así como anda a leer, ni nada así. Es un tema que debe ser tomado en serio y tomado, digamos, con el peso que le corresponde. Si nosotros ponemos este dilema en el contexto de la cultura griega, es muy sólido y muy certero. ¿Y por qué digo esto? Porque los dioses griegos, de la forma en que los griegos concebían a las divinidades, a los dioses, eran dioses un poco, podríamos decir, hedonistas, dioses como que vivían los placeres de la inmortalidad, podríamos llamarles. Eran dioses que se deleitaban en placeres casi, podríamos decir, carnales, y en cierta medida no estaban tan preocupados de estos temas morales, del bien y el mal. De hecho, los dioses griegos intervenían a veces en los conflictos humanos, ya sea porque sentían afecto por cierta persona, porque sentían simpatía por otra, o muchas veces para resolver problemas entre ellos mismos. De hecho, los dioses griegos son como bastante humanos en el sentido de que tenían conflictos, celos, peleas, usaban a los hombres para resolver sus peleas. Y en realidad, si los vemos desde la perspectiva de Epicuro, estos dioses no merecían ser llamados dioses. En realidad no merecen ser llamados dioses, porque
Si tienen tanto poder y no son capaces de quitar el mal del mundo, ¿por qué? ¿Por qué llamarlos dioses? Ahora la pregunta que surge de inmediato es la siguiente. ¿Podemos aplicar estos mismos criterios al Dios del que nos habla la Biblia? ¿Al Dios de la Biblia? Bueno, veamos. Lo primero que deberíamos pensar cuando analizamos este dilema es en nuestra definición del bien y del mal. Porque después de todo lo que estamos haciendo es juzgar a un Dios bueno que permite el mal. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es definir el bien y el mal. ¿Qué es lo que entendemos como el bien y el mal? Porque, veamos, o sea, ¿cómo podemos aplicar un juicio a un Dios supuestamente bueno por permitir hechos supuestamente malos si no tenemos claro primero lo que es bueno ni malo? Así que veamos primero esta definición. Vamos, este es un argumento bastante potente que se utiliza para sostener la fe atea. Por lo tanto, debe ser analizado con la seriedad que corresponde. Y tenemos que entender primero que todo este argumento está centrado en nuestra definición del bien y del mal. En una de sus novelas, el autor ruso Fedor Dostoyevsky decía lo siguiente en boca de uno de sus personajes, y lo voy a leer literal. ¿Qué será del hombre entonces, sin Dios y una vida inmortal? Si todas las cosas están permitidas, ¿los hombres pueden hacer lo que quieran? Dicho de otra manera, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Y es bastante interesante este análisis porque en el fondo es algo que estamos viendo hoy en nuestra cultura occidental. Porque claro, no hay un estándar común, en realidad no hay un punto común en el cual podamos todos estar de acuerdo qué es lo bueno y lo malo, y cada quien está haciendo hoy en día lo que mejor le parezca. De hecho, una de las, digamos, frases o podríamos decir máxima del estilo de vida occidental hoy es la siguiente: si te hace sentir bien, entonces es bueno. Pero esa definición es súper delicada, pantanosa, porque en realidad hay cosas que podrían hacer bien a uno, que le podrían hacer sentir bien a alguien, que podrían estarle provocando mucho daño, mucho sufrimiento a otra cosa. Entonces, ¿es ese un parámetro universal para determinar lo bueno y lo malo? No lo sé, ¿eh? Hemos entrado a un tipo de moral, digamos, relativista, en la cual no todo es tan cierto, no todo es tan verdadero, no todo es tan claro. El problema de esto es que no hay ninguna autoridad que nos permita determinar lo que es el bien y el mal. Dicho de otra manera, en un mundo gobernado por el azar, en un mundo donde realmente las cosas suceden por azar y necesidad, ¿cómo podemos definir si algo es realmente bueno y malo? Y las implicancias de esto son bastante interesantes porque voy a agregar algunos otros puntos que pueden provocar un poco de controversia incluso. Entonces, hagamos la primera contrapregunta a este dilema de Epicuro. La primera contrapregunta que yo haría sería la siguiente: ¿cómo defines el bien y el mal? ¿Con qué parámetros y con qué autoridad puedes definir ese bien y el mal? Porque razonemos lo siguiente, y aquí quiero ser, quizás voy a ser un poco polémico y espero que no se haga un malentendido, pero pensemos lo siguiente: si tú eres una persona atea, devota, realmente devota, que cree firmemente en la evolución por selección natural, es decir, cambios provocados por el azar que luego son seleccionados por un mecanismo de selección que permite que solo sobrevivan los más aptos, si ese es tu credo, esa es tu fe, tú no deberías bajo ningún concepto molestarte ni sentirte mal por el sufrimiento humano. Si tú eres un ateo devoto, si tú eres una persona realmente devota del ateísmo, no debería molestarte ver sufrir otras personas. ¿Por qué? Porque esas otras personas están siendo descartadas por la selección natural. Es más, tú estás siendo seleccionado para la supervivencia, para perpetuar la especie. Así que deberías celebrar el hecho de que hayan personas muriendo de hambre y tú no. Deberías celebrar que hayan injusticias cometiéndose y a ti no. Porque de esta manera se está demostrando que tú eres apto. Estás siendo testigos de la evolución y de la selección natural en acción. Ahora, por el contrario, si realmente estas cosas te molestan, quiere decir que hay algo diferente en ti. Porque si tú eres de esas personas que se indigna con el sufrimiento ajeno, que se indigna con las injusticias, que le destruye
ver a niños muriendo de hambre en África, que le destruye ver cómo hay hombres que se enriquecen a costa del sufrimiento de otros, cómo hay gobernantes que gobiernan con injusticia, que hay lugares donde los delincuentes están en las calles mientras que las personas de bien tienen que encerrarse en sus casas. Si te hierve realmente la sangre por ver esta injusticia, entonces te tengo una noticia. Tú eres un ser moral. Eres un ser que tiene algo que se llama moral, que sabe hacer una cierta distinción entre el bien y el mal, y le duele y le provoca y le molesta ver la injusticia, le molesta ver el sufrimiento, le duele el sufrimiento ajeno. Eres un ser moral, eres un ser que tiene un discernimiento del bien y del mal. Ambiguo, diferente, pero en cierta medida tienes un discernimiento del bien y del mal. Ahora déjame contarte otra cosa. El Dios de la Biblia está airado contra el impío, sufre con el sufrimiento de las personas, se duele con nosotros, detesta las injusticias, aborrece el soborno. Interesante, ¿no? El Dios que describe la Biblia también es un Dios moral. Y ahora la Biblia dice algo más interesante todavía, porque describe a este Dios moral y dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de este Dios moral. Lo que en el fondo te está queriendo decir es lo siguiente: hay un Dios moral que sabe distinguir entre el bien y el mal, y tú has sido creado a imagen y semejanza de este Dios moral. En consecuencia, tú también eres un ser moral y también tienes una cierta distinción entre el bien y el mal. Y la Biblia nos presenta a este Dios omnipotente, omnisciente, bueno, justo, amoroso, muchas otras características más que se resumen en una sola palabra: santo. La palabra santo significa distinto, apartado, alejado. Es muy diferente de nosotros. De hecho, la moral de Dios es muy superior a la nuestra. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de este Dios moral, pero solo somos una copia semejante. Y es más, según lo que se nos enseña, según lo que hemos aprendido, tenemos una distorsión de esta moral. Hay algo en nosotros que ha distorsionado esta moral, de lo que hablaremos más adelante en algún otro video, pero tenemos una distorsión de esta moral que hace que tengamos algunos conceptos torcidos de la justicia y el derecho. Y es bien interesante porque todo esto va calzando con lo que vemos finalmente en la humanidad. O sea, lo que estoy diciendo es que aunque no sean unas pruebas fehacientes de la existencia de Dios, las mismas características morales que tenemos nosotros de distinguir entre el bien y el mal apuntan a un origen de un ser moral que nos creó. Y la Biblia dice claramente que Dios es un ser moral, extremadamente moral, de una moral perfecta, que nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, y en consecuencia, nosotros tenemos características morales muy interesantes, ¿cierto? Ahora hay otra cosa que yo encuentro más interesante todavía, y es que si nos vamos a los estándares globales que existen para distinguir entre el bien y el mal, veamos ciertos estándares universales. Tomemos a una persona del África, a una persona de Islandia, a una persona del sur de la Patagonia, Chile, Argentina, de Australia, diferentes personas. Más o menos todas van a tener ciertos estándares morales muy similares. A cierto nivel van a tener estándares morales muy similares. Por ejemplo, en términos generales, en todas las culturas humanas, matar a otro ser humano no está bien. No está bien. Pueden haber excepciones por aquí y por allá en ciertas culturas, pero en términos generales, matar a una persona porque sí, no está bien. Esto es un juicio moral universal, es una característica moral universal. ¿Se fijan que es interesante esto? Porque en general todas las características morales universales tienden a ser compatibles con lo que nos enseña la Biblia, que son las leyes de Dios. En cierta medida pareciera que las leyes de Dios son el original de un conjunto de patrones morales que utilizamos los seres humanos de forma instintiva para distinguir el bien y el mal. De hecho, voy a ser más incisivo. La Biblia dice que nosotros en nuestras conciencias algunas veces nos acusa y otras veces nos excusa de nuestras acciones. En cierta medida lo que te está diciendo es que cada uno de nosotros en nuestra conciencia
tiene escrita de alguna manera, como si fuera el sistema operativo en nuestro disco duro, bien escrito ahí. ¿Cuáles son los parámetros que Dios utiliza para juzgar el bien y el mal? Muy interesante. Por eso tú puedes decir con toda claridad, en el mundo hay mal. Aunque a veces quizás no puedas definirlo del todo, quizás no coincidas 100% conmigo en qué es lo que llamamos mal, pero tenemos los dos y estaremos los dos completamente de acuerdo en que en el mundo hay mal, que en el mundo hay mal. Qué interesante, ¿no? Es súper interesante. Y hay otra cosa más interesante todavía, y es el hecho que cuando uno empieza a leer la Biblia y se va adentrando en la historia que va contando, nos vamos dando cuenta que durante toda la historia de la humanidad, o por lo menos la parte que recoge la Biblia, el hombre trata de cumplir estos estándares morales y nunca puede. Y siempre falla. Y siempre estamos fallando. Y bueno, no necesitamos mucha profundidad, ¿no? Pero hay algo más interesante todavía. Porque ahora entremos directo al dilema de Epicuro. Este Dios moral, ya dijimos, hay un Dios moral, hay un Dios que distingue el bien del mal, hay un Dios que es realmente bueno, que es realmente todopoderoso, que es realmente omnisciente. Quedemos con esos atributos. Es bueno, es todopoderoso y es omnisciente. ¿Este Dios está interesado realmente en quitar el mal del mundo? Y la respuesta es un rotundo y absoluto sí. Sí, Dios, el Dios de la Biblia, está realmente interesado y quiere quitar el mal del mundo. De hecho, en la Biblia podemos distinguir, digamos, tres puntos interesantes con respecto a esto. Primero es el origen del mal en el mundo. Nos enseña que en un comienzo el mundo no era así, algo ocurrió y entró el mal. Segundo, nos muestra que Dios entregó nuevamente sus parámetros a la humanidad para que pudiéramos saber cuál era realmente el bien y el mal. Recordemos que nuestra conciencia, digamos, lo que quedó en nuestro disco duro, sufrió una cierta distorsión y no tenemos completamente claro lo que es el bien y el mal. Pero luego, en un momento de la historia, entra lo que conocemos como la ley de Dios, los famosos 10 mandamientos, que nos dicen cuáles son los parámetros que Dios determina para el bien y el mal. Y finalmente vemos al ser humano que no puede llegar a este estándar, no puede llegar una y otra vez, pero no se queda ahí, sino que todo esto en su conjunto nos muestra el escenario en el cual Dios está interviniendo para quitar el mal de este mundo. Ahora surge la siguiente pregunta. Ok, ya, supongamos tú me dices, sí Pedro, ya está bien, te lo compro, ya, hay un Dios bueno, amoroso, justo, que es todopoderoso, que es omnisciente, que está dispuesto a quitar el mal del mundo. Ya, sí, te lo creo, ok, compro. Entonces, ¿por qué todavía hay mal? ¿Por qué todavía existe el mal en este mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué no ha desaparecido? Si Dios supuestamente quiere quitar el mal del mundo, ¿por qué todavía hay mal? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Y aquí yo creo que la respuesta la podemos dividir en dos. 1, forma. 2, tiempo. Forma y tiempo. La forma en que Dios está quitando el mal del mundo lleva tiempo. Porque si Dios realmente quisiera quitar el mal de una, cortarlo de raíz, lo que debería hacer es matarnos a todos, eliminarnos completamente a todos. Seamos honestos, ya, seamos intelectualmente honestos. ¿Quién de nosotros realmente es bueno? ¿O acaso no hay gente que está hoy día celebrando esta pandemia del coronavirus porque el mundo se está limpiando, porque la gente está encerrada en sus casas, en algunos lugares ha disminuido hasta la delincuencia? Los delfines están volviendo a lugares donde antes no podían ir, los animales están tomando de nuevo las ciudades. Pareciera que el ser humano es como el verdadero virus, ¿cierto? Todos decimos eso, a veces es una frase que se repite en las redes sociales, que el hombre es el verdadero virus. Pero analicémoslo en profundidad, porque algo de cierto hay aquí. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pero tú me dirías, no, pero Pedro, o sea, si hay personas buenas, si hay gente buena en este mundo, probablemente pensando en ti mismo, en tu mamá, en la chica que te gusta y en la Madre Teresa de Calcuta. Puede ser, pero analicémoslo en el fondo. ¿Realmente tú te conoces a ti mismo? ¿Sabes de lo que eres capaz? Yo no. Y que hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual.
¿Realmente nos conocemos? Y aquí es donde entra la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe. Él conoce nuestros corazones, sabe hasta dónde podemos llegar. Tú dices, no, pero si yo soy bueno, yo no he matado a nadie. ¿Qué pasaría si tuvieras acceso a todo el poder del mundo? Si estuvieras sentado en la oficina oval donde ahora se sienta Donald Trump. O si tuvieras acceso al arsenal nuclear de Corea del Norte. O si tan solo te ganaras la lotería. ¿Qué pasaría en tu corazón? Es interesante, porque nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces realmente, si lo pensamos con honestidad y nos detenemos a pensar y somos honestos, intelectualmente honestos, pero también honestos a un nivel incluso espiritual, deberíamos reconocer que si Dios quiere eliminar el mal del mundo, debería eliminarnos a todos, sin excepción. Yo también me incluyo, sin excepción. Todos deberíamos ser eliminados. Pero tú podrías insistirme, no, pero Pedro, si tiene que haber gente buena, mira, piensa en la Madre Teresa de Calcuta. Dios podría eliminar a todos los malos, ya quizás a mí también, y dejar a los buenos, que tienen que haber 2 o 3, quizás los suficientes para repoblar la tierra. Ok, supongamos que ocurriera eso. Supongamos que Dios eliminara a todos los malos del mundo y dejara solo a los buenos. Y nos vamos todos los malos. Y quedan solo los buenos. ¿Cuánto tiempo demorarían esas personas buenas en corromperse y convertirse de nuevo en los malos de siempre? De hecho, en la Biblia hay el relato de que en el comienzo de la historia Dios decidió eliminar a todos los seres humanos, que literalmente su pensamiento era de continuo hacer el mal. Eran personas, la Biblia nos describe que en la humanidad antigua las personas estaban todo el tiempo pensando en hacer el mal. Y dice que las eliminó completamente y solo sobrevivieron 8 personas. Pero esas personas no tardaron mucho tiempo en volver a corromperse, y luego las generaciones que vinieron después, los descendientes de esas 8 personas, volvieron a corromperse y el mal volvió a reinar en la tierra. Y aquí estamos. Entonces, hay algo interesante acá. Porque en el fondo pareciera que lo que la Biblia nos quiere decir es, hey, Dios está trabajando en quitar el mal y mira, ya lo hizo eliminando a todos los malos y dejando a los buenos, y parece que no resultó. Y más que algo como que Dios estaba jugando al ensayo y error, esto quedó como una muestra para que nosotros entendiéramos que la tarea de quitar el mal del mundo no es trivial, no es sencilla, se necesita algo más. Otro punto también a tener en cuenta es el siguiente, que es que el hecho de que Dios no haga las cosas como yo creo que deberías hacerlas, no le quita poder ni autoridad ni deja de ser Dios. O sea, ok, yo digo, no, pero es que Dios debería quitar el mal del mundo y debería hacerlo como yo lo digo. Pero si Dios no está haciendo las cosas como yo digo que deberían hacerse, es por algo. Oye, dentro de todo, si Él es omnisciente, si Él es todopoderoso, si Él conoce el corazón y el interior de cada uno de nosotros, es normal que la tarea de quitar el mal del mundo demore un poco más. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo para determinar eso? Así que si Dios no hace las cosas como yo quiero que las haga, en ningún caso Él está perdiendo ni su poder, ni su divinidad, ni su bondad, ni su omnisciencia. Simplemente significa que yo no entiendo todo, que yo no tengo el panorama completo, ni soy capaz de entender todas las cosas en su profundidad. Dicho de otra manera, lo único que queda claro es que yo no soy capaz de entender la profundidad y la dificultad de la tarea que significa quitar el mal del mundo. Y eso es algo que yo debería reconocerlo con humildad, con honestidad y decir, hey, yo no lo sé todo, así que no puedo decirle a Dios cómo hacer las cosas. Ahora, ¿te gustaría saber cómo lo está haciendo Dios para quitar el mal del mundo? Bueno, eso ya es para otro video. Así que lo único que hago es invitarte a que te suscribas al canal, busques abajo la campanita, le hagas clic para que te llegue la notificación de cuando suba un próximo video. Pero nosotros tenemos que responder la tercera pregunta acerca del coronavirus. ¿Estamos viviendo el apocalipsis? ¿Estamos viviendo los tiempos del fin? Buena pregunta. Suscríbete al canal
Recuerda, hazle clic a la campanita para que recibas las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Gracias por tu tiempo, compártelo si te gustó y hablamos pronto. ¡Saludos!